El hombre que nunca habló, Rufino Blanco Fombona. Ocurrió como en las novelas románticas. Cierta noche, entre las 12 y la 1, llamaron a la puerta del asilo, situado en las afueras de la población. Como nadie respondía, volvieron a llamar. Por fin abrieron, y los que abrieron se encontraron con el cuerpo de un hombre allí tendido. A lo lejos se perdía, carretera adelante, un automóvil misterioso. Era el hombre yacente sujeto ya provecto, y por la traza extranjero. ¿Estaba muerto? Con precaución lo transportaron adentro. No era un cadáver. Tampoco un ebrio. Yacía aquel hombre, según reconocieron los médicos, bajo la acción de un poderoso narcótico. Ya vuelto en sí, el desconocido no articuló queja alguna, ni explicó el misterio de su presencia en el asilo. En los días subsiguientes tampoco desplegó los labios ni respondió a las preguntas que médicos, hermanas de la caridad y los mismos asilados le dirigían. La gente imaginóse, primero, que no entendía la lengua del país. Luego, se creyó que el narcótico le hubiese atacado el cerebro, y que se estaba en presencia de un raro caso de olvido de la palabra. Por el pueblo corrió la noticia de aquella aparición misteriosa y de aquella recalcitrante mudez. El pueblo íntegro desfiló por el asilo. La noticia cundía, y aun de regiones distantes llegó gente a conversar con el hombre que no quería conversar. Se le habló al desconocido en todas las lenguas vivas y aun en algunas lenguas muertas, pues hasta un clérigo le dirigió la palabra en latín. De lejos arribaron médicos interesados en estudiar aquel caso de olvido total del habla. Se hicieron experimentos, se trató de producirle fuertes emociones. En vano todo. El mutismo del desconocido fue absoluto. Pero los médicos se convencieron de que ni el cerebro fue atacado por el narcótico, ni había olvido de la palabra, sino un silencio deliberado. ¿Quién era aquel hombre? La noticia de su misteriosa aparición circuló en los periódicos. Nadie se presentó a reclamarlo, ni siquiera se recibió línea que suministrase la más débil luz. Un anciano maestro de escuela aseguraba reconocerlo. Y de boca en boca corrió la historia que el viejo pedagogo contaba, relacionándola con el mudo y desconocido extranjero. Hace muchos años, 20 años quizás refería el viejo, habitó este pueblo una familia polaca. Polaca si no recuerdo mal. La familia se componía del padre, la madre, 2 hijas y 2 hijos. Vivían, no precisamente en el pueblo, sino en el campo, muy cerca, en las afueras casi. Se trataban con poquísima gente. Pasaron aquí corto tiempo, 1 año o cosa por el estilo. El señor se ausentó de súbito, dejando a la familia aquí. Se dijo, lo recuerdo bien, y de ello se habló mucho entonces, que iba a pleitear cuantiosísima herencia en Varsovia o Cracovia. No se supo más de él. Meses más tarde partió la familia, ofreciendo regresar pronto. Nunca más se supo de ella. El padre, lo he reconocido perfectamente, a pesar de las canas, de las arrugas y de los sufrimientos que se pintan en su semblante, es ese señor, que no debe ser tan viejo como lo parece. Aquello bastó y sobró para que otros vejestorios del lugar se proveyesen de recuerdos más o menos auténticos en corroboración de los recuerdos del maestro. Ya no fue el pedagogo el único que juraba reconocer en el derrotado vejete del asilo al polaco de antaño. Entretanto el derrotado vejete, víctima de la curiosidad ajena, sobrellevaba, siempre en silencio, junto con el drama incógnito de su vida, las majaderías y la indiscreción de los lugareños. Se le llevó a la casa donde se supuso viviera con su familia, se le hizo recorrer el inmueble pieza por pieza. Se le habló del pasado, se evocaron las cabecitas castañas de los hijos. Nada. La mirada melancólica del viejo, una mirada inteligente y de resignación, parecía negarse en dolor, pero sus labios permanecían cerrados. Nada más trágico que aquel silencio. El tiempo corría. No encontrando fácilmente medios de hacer hablar al caprichoso anciano, ni siquiera hacerle escribir lo que debiera contestar, que no se discurrió. Hasta se imaginó dejarlo días enteros sin comer y sin beber. Ni agua ni pan pedía, como si fuera incapaz de hambre y de sed. Luego, cuando se le servía, daba las gracias con miradas profundas y elocuentes. La gente, poco a poco, se iba acostumbrando a aquel mutismo empedernido.
Sin embargo, de tiempo en tiempo nueva racha de curiosidad aguijoneaba a los espíritus y se discurrían nuevos medios para desatar aquellos labios voluntariamente herméticos. Una vez se le dijo que tendría que confesarse. Si no se confesaba, se le pondría en la puerta de la calle. Cuando llegó el momento de cumplir la amenaza, el anciano se dispuso a partir, besó las manos de médicos y religiosas, secó las impertinentes lágrimas que acudían a sus ojos, y echó a andar carretera adelante, por donde varios meses atrás partiera el misterioso automóvil que lo dejó a la puerta del asilo. Pero la amenaza del despido no fue sino una treta. No bien anduvo el anciano 2 o 3 kilómetros, cuando un coche lo alcanzó y lo condujo de nuevo al refugio benéfico. La treta había fallido. La indiferencia ajena fue paso a paso envolviéndolo. La costumbre lo convirtió en un ser sin interés, se le fue considerando poco a poco como un cuerpo sin alma, como una vida sin secreto. Su existencia pasó a ser para los demás existencia semejante a la del perro, a la del gato, a la del loro, animales domésticos a los cuales no interrogamos, y de los cuales no conocemos sino muy vagas insinuaciones de alegría y de dolor. Cuando murió, tiempo adelante, no se sabía más de él que la noche en que se le recogió en el umbral del hospicio. ¿Cómo se llamaba siquiera aquel hombre que nunca quiso hablar, aquel hombre que nunca habló? Nadie lo supo. Sobre la sepultura del anónimo, la Piedad colocó una negra cruz de pino, y sobre la negra cruz, en letras blancas, hizo escribir el capellán del asilo esta palabra. Ignotus. Desconocido.